ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por carta nuestra, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Escuchen ahora, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cuáles son las características de esta apostasía que profetiza el apóstol Pablo? Pablo en esta apostasía nunca de ninguna forma se refiere a doctrina, sino más bien a la negación de Dios, sino más bien a una apostasía colectiva, una apostasía del mundo entero. Porque hay que comprender que el anticristo puede llegar al mundo y puede reinar en el mundo solamente si antes el mundo niega al Dios verdadero. Te lo voy a repetir para que lo entiendas. Solamente el anticristo puede tomar el poder de este mundo si primeramente el mundo niega enfáticamente al Dios verdadero. Ahora, tú dirás, ¿cómo el mundo va a negar al Dios verdadero si el mundo no conoce al Dios verdadero? Estás en un error. El mundo sí conoce al Dios verdadero. La palabra del Señor dice que el evangelio será predicado a todas las naciones y después vendrá el fin. Tomemos asunto en este texto. Vamos a leerlo y vas a ver, no te muevas porque vas a ver por qué el Papa Francisco está involucrado en todo esto. Ok. Vamos a ver. Nuestras Biblias. Dice Mateo capítulo 24, verso 14. Hoy el Espíritu te va a predicar la Biblia como no te la han predicado. Para que tú entiendas entonces qué son los últimos tiempos. Mateo capítulo 24, verso 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es decir, es necesario que todas las naciones conozcan al Dios verdadero. Para que al todas las naciones conocer al Dios verdadero y negarlo enfáticamente, entonces venga el fin. Y esa es la verdadera apostasía. Si hoy tú sales a las calles en cualquier ciudad, de manera especial en el mundo occidental, y tú le preguntas a alguien, ¿quién es Dios? El 99% de las personas te van a decir que Dios es el Dios de la Biblia. El 99% de las personas te van a decir, repito, por favor, escucha para que aprendas de una vez y por todas qué es lo que la Biblia dice de los últimos tiempos. Porque es muy probable que en tu iglesia no te hayan enseñado esto y mucho menos en los videos que hay en YouTube, porque los videos que hay en YouTube siempre confunden la apostasía de la segunda carta de los Tesalonicenses con la apostasía que hay en las iglesias, con la apostasía de los falsos profetas, con la apostasía de algunos que se dicen ser apóstoles y no lo son, y pastores mentirosos, evangelistas engañadores. Confunden la apostasía de segunda Tesalonicenses con esa apostasía y eso no es así. La apostasía esta, de la cual yo te estoy, es decir, la apostasía que hablan estos youtubers y también, ¿verdad?, muchos predicadores, también Pablo la profetiza. Pero la profetiza en 1 Timoteo capítulo 4 y 2 Timoteo capítulo 4. La apostasía de segunda de Tesalonicenses es una apostasía escatológica y es una apostasía corporativa. El mundo va a negar a Dios y cuando el mundo niegue a Dios por entero,
entonces Dios va a quitar su gracia sobre este mundo. Recuerden muy claro que Tito 2:11 dice que la gracia de Dios se derramó para salvación en todos los hombres. Así que hoy todos los seres humanos tienen la gracia de Dios, todo, desde el primero hasta el último. Entiéndase bien claro que el nuevo pacto, cuando lo habla Jeremías, cuando lo profetiza Jeremías, dice que en el nuevo pacto nadie va a decir, hey, conoce a Dios, porque todos lo conocerán. Y esto es la característica de la época eclesiástica de la cual estamos viviendo. Es decir, la dispensación en la cual estamos viviendo, todos conocen a Dios de una forma o de otra. Ya no existen verdaderos ignorantes. Ahora, el mundo es como una gran Nínive, que Dios envía a sus profetas, Dios envía a su pueblo, Dios envía a sus pastores, Dios envía a sus evangelistas, Dios envía a cada cristiana y a cada cristiano a decirle arrepiéntanse, porque si no entonces los destruiré. Pero con esta predicación que nosotros estamos dando cada día durante 2000 años, el mundo está adquiriendo el conocimiento de Dios y por eso hoy el mundo no es inocente como lo era 2000 años atrás. Cuando Pablo le hablaba a los griegos, ese mundo era inocente porque Pablo usa al Dios no conocido, porque es un Dios que ellos no conocían. Pero hoy en día, de manera especial en el mundo occidental, nadie puede decir yo no conozco a Dios. Y esa es la característica del pacto de Cristo. La característica del pacto de Cristo es esa. Aunque por supuesto eso se va a perfeccionar en el tiempo escatológico, ya estamos dentro del nuevo pacto. Aunque por supuesto ese pacto no se ha cumplido, vamos a decir, en una forma glorificada, digámoslo de esta forma, es decir, no se han visto todos los beneficios de ese pacto, pero sí se ha cumplido. Si hoy tu mamá es incrédula, tu papá es incrédulo, tu hermano es incrédulo, tu esposa es incrédula, tu esposo es incrédulo, no es porque no conozcan a Dios, es porque no le dan la reverendísima gana de obedecer al Dios que sí conocen. Al Dios que sí conocen. Por eso a este mundo Dios le está llamando ramera. ¿Por qué? Porque es un mundo que sí lo conoce a él. Jesucristo es el personaje más famoso del mundo. No hay nadie que no conozca a Jesús. No existe ninguna persona en este mundo que no conozca a Cristo. Lo que pasa es que hay muchas personas en este mundo que no obedecen a Cristo. Y este Papa Francisco está propiciando y va a propiciar, porque después de su muerte él va a dejar un legado espantoso. Él va a dejar un legado de incredulidad muy grande y hoy vamos a mostrar las pruebas. Así que por favor no te vayas. Y si quieres que el mundo conozca, no solo conozca, sino que obedezca, por favor comparte este video. Porque no yo, sino el Espíritu de Dios puede abrir los ojos de muchos. Este reino del anticristo que vendrá será un reino donde la religión no existirá porque él quiere toda la adoración para él. Por eso es importante que veamos cómo el mundo cada día se hace más ateo, cómo las corrientes de izquierda cada día son más y más y más poderosas, cómo el comunismo está volviendo a renacer dentro de muchas de nuestras propias naciones y comunidades. El virus del comunismo, la maldad del comunismo, el virus de la izquierda ha infectado iglesias enteras, ha infectado denominaciones enteras,
ha infectado muchísimas familias cristianas. Familias cristianas que no saben que están de alguna forma apoyando al reino de terror que va a venir en el futuro. Ese reino del hombre de pecado que se opone contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Porque el comunismo se opone a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Qué es lo que han tratado de hacer desde hace decenas de años? Quitar las oraciones de las escuelas en base a la supuesta libertad religiosa. Libertad religiosa no, más bien persecución religiosa. Porque, por ejemplo, cuando yo vivía en una ciudad de Missouri llamada Kansas City y mis hijos iban a una escuela privada, en esa escuela privada mis hijos no podían ir con una ropa cristiana, tenían que ir con el uniforme que ellos daban, en el cual las sayas, en realidad, es decir, las faldas no eran para nada cristianas. Pero paradójicamente, las musulmanas podían ir todas cubiertas de pies a cabeza y ellas sí no les decían nada. Así que eso no es libertad religiosa, eso es persecución religiosa en contra del cristianismo. Y lo que estamos viendo hoy es persecución religiosa en contra del cristianismo. En cada una de las naciones, de manera especial los Estados Unidos, por eso los Estados Unidos se ha convertido en una ramera. Los Estados Unidos conoce a Dios, claro que conoce a Dios. No tengo $1 por aquí. Pero ¿qué es lo que hice? Aquí tengo $1, encontré $1. Es más, encontré 10, así que no estoy tan pobre. Dice, en God we trust, es decir, en Dios confiamos. ¿Quién no conoce a Dios? ¿Quién no conoce a Dios en este mundo? Si por las manos de toda persona ha pasado esto, ¿quién en este mundo no ha visto una Biblia? ¿Quién en este mundo no ha hojeado una Biblia? ¿Quién en este mundo no conoce Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la apostasía de la cual habla el apóstol Pablo no es que anden falsos profetas diciendo que hay que pactar o que los billetes hablan. La apostasía de la cual habla el apóstol Pablo es que este mundo niega a Dios. Por eso es que dice que el anticristo, escuchen para que entiendan, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Pero ¿cómo es ese hombre de pecado? Pablo lo describe, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Este mundo acaso no se está oponiendo contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto? Entonces, ya este mundo es el reino del anticristo. Lo que pasa es que ese rey soberbio todavía no se ha levantado porque hay algo que va a ser quitado del medio, por supuesto. Pero ya hemos entrado dentro de la época de la apostasía. Y repito, no la apostasía de las iglesias. La apostasía de las iglesias existen desde el primer siglo y aún peores. Yo estudio la historia del cristianismo y las herejías que existían en los primeros siglos eran en gran manera mucho peores que las que existen hoy. Por lo tanto, las herejías a las cuales se estaba enfrentando el propio apóstol Pablo, como el gnosticismo, que creían que simplemente Jesús era como especie de un fantasma, como especie de un éter espiritual que no tenía carne. Esas son cosas que en este día nadie las creería. Pero en el primer siglo, por eso Juan dice
que el que no cree que Jesús ha venido en carne, el tal es el anticristo. ¿De quién se estaba refiriendo? De los gnósticos. Y ni hablar de los nicolaitas, que vivían en un liberalismo tan grande que cometían los pecados más horribles, pero para ellos la gracia los cubría y no pasaba nada. Es decir, ni siquiera el que más crea en lo que se llama hoy la seguridad de la salvación, cree tal aberración. Entonces, ¿de qué habla el apóstol Pablo en el tiempo futuro? Que no existía en aquel tiempo. Y era la negación de Dios, porque en aquel tiempo el mundo no conocía a Dios, por lo tanto no podía existir ese tipo de apostasía. Y ese tipo de apostasía sí existe hoy. Y recalco en este punto que una de las características del nuevo pacto es que todos conocen a Dios. Este reino se apoyará y se fundamentará sobre una filosofía completamente atea, es decir, de izquierda. Por eso yo digo, ningún cristiano debe de apegarse a la izquierda. Y me importa un bledo lo malo que sea a la derecha, a la izquierda es Satanás. Quédate en el centro, no te vayas para ninguno de los lados, hazte político. Echen el latón de basura a derecha e izquierda, pero no te vayas para la izquierda. Por favor, aquí no sea zurdo. En lo espiritual no sea zurdo. No quiere ser derecho perfecto, te lo respeto. La derecha es una basura. Ok, sí, la derecha es una basura. Pero la izquierda es Satanás. Y estas cosas las tienes que entender para que nunca seas copartícipe de las obras de las tinieblas. Porque la Escritura dice que no podemos ser copartícipes de las obras de las tinieblas, sino que las tenemos que reprender. Este reino del anticristo se apoyará y fundamentará sobre una filosofía completamente atea. ¿Por qué? Porque se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Una filosofía que negará la existencia de Dios. Y esta es la filosofía que hoy se está estudiando en todas las escuelas y universidades del mundo. A no ser que sean universidades religiosas, por supuesto. Esta filosofía estará tan arraigada a la inexistencia de Dios que ni siquiera con todas las plagas, es decir, con los 21 juicios que describe el libro del Apocalipsis, se volverán a Dios. Así que fíjense qué arraigada va a estar la incredulidad de ese ser humano, que ni siquiera con todas las señales y prodigios de los dos testigos se volverán al Señor, sino que se gozarán cuando esos dos testigos de Apocalipsis capítulo 11 mueran. Tendrán el corazón tan endurecido, y tú tienes que tener cuidado de los que te estén endureciendo, porque tendrán el corazón tan endurecido que no habrá manera de poner fe en ellos. Imagínense. Ahora bien, es crucial entender por qué el reino del anticristo tiene una estrecha relación con la izquierda, con el comunismo y con el ateísmo. Vamos a repasar algunas de las declaraciones y un poco de historia para entender cómo, por ejemplo, los jesuitas hagan todo a través de la historia. Y ya hablé de esto en un video pasado, pero quedaron dudas y quiero dejar esto muy claro. Ustedes saben qué cosas son los jesuitas, la compañía de Jesús, a la cual, por supuesto, pertenece el Papa Francisco. Estos han sido auspiciadores a lo largo del tiempo de la gran inmensa mayoría de las revoluciones de izquierda, no solo en Latinoamérica, sino que fueron los auspiciadores del mismo comunismo en Europa y en Rusia. Recuerden que había una guerra contra los ortodoxos. ¿Y cómo trataron los jesuitas de dañar a los ortodoxos? Imponiendo el comunismo en Rusia en el lugar donde los ortodoxos reinaban. Entonces fue un golpe para los ortodoxos. De hecho, por millones los ortodoxos murieron. Y si tú no sabes todas estas cosas es porque no has estudiado la historia.
Presta atención en las siguientes palabras del Papa Francisco. Estas son palabras del Papa Francisco y las puedes buscar. El Papa Francisco dijo, son los comunistas los que piensan como cristianos. ¿Cómo es posible creer que un comunista piensa como cristiano? Si de hecho el comunista no tiene a Dios en su corazón. Claro, él puede decir que está simplemente citando esto en el específico contexto de que el comunismo lo quiere repartir todo. Pero eso tampoco es el cristianismo. Eso tampoco es el cristianismo. Porque el cristianismo jamás fue así. Cuando los primeros cristianos lo vendían todo y lo ponían a los pies de los apóstoles, era porque ellos pensaban que la venida de Cristo era tan inminente que no necesitaban ni siquiera dejarle propiedades ni casas a sus hijos. Pero la Escritura no manda eso. Luego entonces que el tiempo pasó y la iglesia se dio cuenta de que tenía que primero cumplir la gran comisión que Cristo les había mandado, predicar el evangelio a toda criatura. Entonces vemos que la iglesia simplemente apartaba una parte de lo suyo y lo compartía. Entonces, comunismo y cristianismo no tienen nada que ver. Y si algo tiene que ver es que son opuestos. Son antónimos. Son antagónicos. Son enemigos irreconciliables. Son el agua y el aceite. ¿Cómo va a decir este papa que con toda seguridad tiene que tener algún pacto satánico que los comunistas son los que piensan como cristianos? Así es. Así dijo. Compara el pensamiento comunista, que es completamente contrario a Dios, con el cristianismo. No hay nada más contrario a Dios que el comunismo. No existe nada que pueda compararse entre una cosa o la otra. El comunismo del cual el Papa Francisco parece elogiar ha sido responsable de no de las peores, porque la Iglesia Católica yo creo que le hace competencia al comunismo. No, yo creo que el comunismo ha sido peor que el catolicismo, sí. Ni con toda la Inquisición se puede comparar a los millones y millones de personas que mató el régimen de Stalin. Así que el comunismo es responsable de las mayores atrocidades en la historia de la humanidad. No tiene parangón ni siquiera el Imperio Romano, ni Gengis Khan, ni nada, ni Nerón, nada se compara con el comunismo. Ha causado más muerte y más sufrimiento de cualquier otra ideología en la historia. Si reúnes todas las ideologías y todas las filosofías, inclusive las religiosas más extremistas, para yo no mencionarlas aquí, no se comparan al comunismo. El comunismo es un reino de terror. Es decir, esto es un pecado abominable. ¿Por qué es un pecado abominable? Porque el ateísmo es el peor de los pecados. ¿Cuál es el más grande de todos los mandamientos? Para los que saben de Biblia, aunque sean católicos, ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Pónganmelo ahí en la caja de comentarios, el que se lo sabe. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Al negar la existencia de Dios, se está quebrantando el más grande de todos los mandamientos. Es decir, mira, si tú matas, violas, robas, martirizas, torturas, no pecas tanto como si tú niegas la existencia de Dios. Aunque a los ojos del ser humano pudiera ser peor otras cosas, a los ojos de Dios lo peor que hay es no reconocerlo. Y al decir al Papa Francisco,
Porque no solo es la locura de decir esto, sino es el mensaje diabólico y satánico, porque entonces muchos católicos, e inclusive, ¿verdad?, de otras confesiones cristianas, hasta evangélicos que andan ahí un poco enamoraditos del Papa, algo así. Entonces van a decir, miren, sí, si los comunistas son los que piensan como cristianos, entonces vamos a ser cristianos y comunistas al mismo tiempo. Es decir, ¿qué mensaje está dando el Papa Francisco al mundo? El Papa Francisco está fortaleciendo las bases del anticristo para que el anticristo pueda venir a reinar muy pronto aquí en la tierra. Y eso lo saben los católicos. Los católicos que de verdad saben que el Vaticano es una podredumbre completa. Inclusive dicen que este va a ser el último papa porque después de este papa viene el anticristo. Entonces, por eso yo digo esto en muchos videos, porque yo no quiero que ningún hijo de Dios sea copartícipe de las obras infructuosas de las tinieblas. Todo el que se adhiere al comunismo se está adhiriendo a Satanás. Y no importa cuántas buenas intenciones tenga un comunista. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. No importa cuántas buenas promesas tenga un gobierno, un partido de izquierda, no importa. Importa un bledo eso. Prefiero a Nerón que a un comunista. Es decir, prefiero que me queme en una hoguera a que nieguen la existencia de Dios. O obliguen a mis hijos o a mis nietos a negar la existencia de Dios en las escuelas o en las enseñanzas, como ha pasado aquí en los Estados Unidos. Que supuestamente en nombre de la libertad religiosa, lo único que tiene libertad es el ateísmo, porque lo único que se puede enseñar en las escuelas es el ateísmo. Si se enseña la religión, se le está faltando a la libertad religiosa de los demás. Pero si se enseña el ateísmo, no se le está faltando a la libertad religiosa de nadie. Mira cuánta hipocresía. Si niegan la existencia de Dios, se está violando el más sagrado de todos los mandamientos. Ahora permítame, por favor, los que no han estudiado, vamos a traer un poco de historia para que entiendan qué es lo que está pasando. La Compañía de Jesús, es decir, los jesuitas, a la que pertenece este Papa Francisco, ha tenido una larga y oscura historia de promover agendas que van contra las enseñanzas de Cristo. Yo sé que esto es una afirmación seria, pero basta con investigar un poco para que vean que inclusive muchos libros de académicos católicos lo dejan claro. Ustedes tienen que entender que los jesuitas inclusive han sido prohibidos por el Vaticano en algunas épocas de la historia. Porque son como un perro de estos, yo sé que muchos aman a los pitbull, ¿verdad? Bueno, estos perros que ya saben que no obedecen ni siquiera al amo. Entonces los jesuitas son así. Y de vez en cuando se les ha soltado la cadena al Vaticano. Y los jesuitas se han agarrado y han comenzado a morder a todo el mundo, inclusive a ellos mismos. Y entonces los han tenido que anatemizar, los han tenido que prohibir durante épocas en la historia. Pero tienen tanto poder que vuelven entonces otra vez y reaparecen. Esto nos lleva a un momento particularmente revelador de la historia reciente. Por ejemplo, vemos ahora en la hermana nación de Argentina una contienda ideológica, pero también espiritual, que parece un poco graciosa, pero que va a determinar mucho el futuro de esa nación, y es la pelea que hay entre el Javier Milei y el Papa Francisco. El Papa Francisco está tratando de usar todas sus influencias en contra de Javier Milei, comparándolo con Hitler. Imagínate, comparar a Javier Milei con Hitler. Vamos, que eso es ridículo. Francisco no quiere que Argentina tome otro camino que la izquierda. La pregunta es ¿por qué? Si Francisco sabe que la izquierda no tiene nada que ver con Dios.
filosóficamente la izquierda no pone a Dios, no en el centro, en ningún lugar. Vamos a decir, imagínense que la derecha pone a Dios ahí atrás. Pero el problema es que la izquierda no pone a Dios en ningún lugar. Es importante recordar que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Así que yo no tengo nada personal contra el Papa Francisco en ese cuarto, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, piensa y medita y ponga a generar tu materia gris, sacude un poco la cabeza para que te despiertes. ¿No te parece extraño que el Papa Francisco, un supuesto líder cristiano, esté defendiendo una ideología que históricamente ha causado tanto daño al mismo cristianismo? Y eso el Papa Francisco tiene prueba de eso porque hoy en día los católicos romanos en China no pueden profesar su fe libremente. Inclusive el obispo de la Iglesia Católica que está hoy en China es un obispo que no fue nombrado por la Iglesia Católica, así que es un obispo que no tiene derecho canónico, pero que la Iglesia Católica lo tiene que aceptar porque es de la única forma que le permiten ahí tener obispos. Así que imagínense de lo que estamos hablando. Y el Papa Francisco sabe muy bien que China quiere entrar y apoderarse de Argentina. Pero ¿qué es lo que quiere el Papa Francisco? Tener negocios con China. Al Vaticano le convienen los negocios con China. ¿Y qué es lo que va a hacer el Vaticano?